Con la ofrenda de primicias le estamos diciendo al Señor: Señor, tú eres el principal en mi vida. Reconozco que todo, sea poco o sea mucho, pero lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Y es muy importante que nosotros no solamente amemos de palabra, sino de hecho y con obras. Y el primer mandamiento que Jesucristo reivindicó, y aunque no es el primero en la ley, en el decálogo que se encuentra en Éxodo capítulo 20, sí es el primero en importancia y se encuentra en Deuteronomio 6:5, y dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces el amor a Dios no es solamente decir que se le ama, sino que el amor a Dios es cumplir con sus mandamientos. Amén. Y siempre dar para la obra de Dios. Eso es parte de lo que es el amor a Dios. Cuando nosotros amamos a una persona, también no debemos quedarnos solamente en palabras, sino que si amamos a nuestra esposa, ¿qué debemos hacer? Darle, ¿verdad? Algo, regalos, flores, no sé, darle honor. Amén. Porque las palabras son muy bonitas, pero con las palabras no se comen. Entonces dicen amén. Y el amor con hambre se complica a ratos. Así que usted, si ama a su mujer, demuéstreselo. Esos hombres deberían haber dicho un amén fuerte y ese amén tan flojo. Si usted ama a sus padres, no solo se los diga, demuéstreselo. Ah, tienen papás. Demuéstreselo. Amén. A algunos ya sus padres se les fueron. Y tal vez tú no eras convertido a Cristo. Cristo no había entrado en tu corazón cuando ellos estaban vivos, y tal vez no alcanzaste a honrarlos como se debiera, ¿verdad? Pero ahora que ya eres cristiano, tú que tienes vivo a tus padres, Dios manda que honres a tus padres. Eso no es que si quieres, eso no es que si te cae bien tu papá y tu mamá, eso no es que si te lo consideras correcto. Un mandamiento no es una recomendación, un mandamiento es un mandamiento. Y cuando tú tienes el mandamiento en tu corazón, el mandamiento te guarda del pecado. Y el que no peca, Satanás no tiene parte con él. Esa es la verdadera libertad que Cristo nos vino a dar, la libertad del pecado. Porque quien no peca le pertenece a Dios en todas las facetas de su vida. Pero si tú eres un pecador, tú estás en un peligro tan inmenso que ni siquiera lo entiendes. Si tú eres un pecador, la paga para ti es la muerte. El infierno eterno es para ti. Sin importar lo que otras doctrinas absurdas y estúpidas digan, nosotros los creyentes debemos seguir la doctrina del Mesías, Jesucristo de Nazaret. A Él es al quien tenemos que seguir. Y Él dijo: si tu pie te es tropiezo para entrar al reino de Dios, córtalo. Porque mucho mejor es entrar en la vida eterna cojo y no entrar completo al infierno o al jena de fuego. Entonces, Cristo mismo obviamente no te manda a que te cortes la pierna, es algo, en este caso, espiritual, ¿verdad? Entonces Él lo que te está diciendo es: saca de ti lo que te es tropiezo para poder entrar al reino de Dios. Y la pregunta que Dios te hace hoy, antes de comenzar con esta enseñanza, es: ¿qué te es tropiezo para entrar al reino de Dios? ¿El rencor, tal vez? ¿El odio? ¿Tal vez tienes rabia hoy? ¿Tal vez tienes problemas en tu área sexual? ¿Eres un fornicario? ¿Eres un adúltero? Tal vez eres un mentiroso. Sea como sea, el mensaje del Espíritu Santo hoy para ti que escuchas esta voz, mi voz hoy, de parte de Dios te digo: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Amén. Pero arrepiéntete, no te quedes con tus pecados. El otro día estuve hablando precisamente en un funeral y llevé el mensaje del Evangelio a gente que decía creer en Dios.
Pero evidentemente si uno es un profeta de Dios, si uno es un hombre de Dios, el deber de uno es llevar la verdad a aquel lugar. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y a veces la verdad tal vez no sea lo más agradable para todos, pero la verdad es lo único que nos libera, porque Jesucristo nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad será la que os haga libres. Y obviamente allí había muchas viejitas camanduleras, y evidentemente el pecado de ellas tal vez no es estar tomando alcohol, ni haberse acostado con muchos hombres, tal vez han sido mujeres de un solo hombre, de su esposo, pero el pecado de ellas, ¿cuál era? El pecado de la idolatría. Entonces yo como siervo de Jesucristo tenía que decirles que no estaba bien orar ni adorar a nadie que no sea Dios. Amén. Porque cuando tú haces una oración a alguien, tú estás reconociendo con esa oración que esa persona es Dios. ¿Se entendió? Porque nosotros hacemos peticiones entre hombres, pero no oramos al hombre, ¿me entienden? Cuando necesitamos algo, hablamos entre nosotros, pero la oración es solamente para Dios. La adoración y la alabanza suprema son para Dios. Así que cuando alguien ora a una persona, sea quien sea, si usted le pide favores a una entidad espiritual distinta a Dios, usted cae en el pecado de idolatría. Y claro, esto no le gustó a las viejitas camanduleras, pero yo les dije a ellas, ustedes tienen que decidir entre su tradición y su religión o Dios. Y yo personalmente seguiré a Cristo. Le amaré y le seguiré a Él en sus palabras sin importar lo que eso me represente. Religiones hay miles sobre la tierra. Todos tienen alguna clase de religión. Todos. Hasta los ateos. Su religión es tal vez de las más fanáticas y ciegas de todo el mundo. Porque el ateo ve un milagro y ni viéndolo lo cree, lo niega. ¿Cómo será su ceguera? ¿Cómo será su fanatismo? Que no puede entender que el mundo espiritual es real. Así que usted recibe esa palabra de parte de Dios, amén. Arrepiéntase y conviértase de todo su corazón a Cristo, no peque, porque el que peca es del diablo. Bueno, vamos a Deuteronomio, capítulo 12, versículos 6 y 7, y vamos a mirar lo que hoy vamos a hacer. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Para los que no conocen la Biblia, es el quinto libro. Cuando yo discipulo a alguien, pongo tareas. Hace rato no discipulo a nadie, por eso estoy discipulando a una familia en mi edificio, y la tarea que les pongo es aprenderse los libros de la Biblia. Amén. Para que así usted esté ubicado. ¿Ya lo tiene? Aquí está hablando el Señor acerca del santuario, del templo que un día habría de construirse. Estas son las palabras de Moisés, el profeta, que le está hablando al pueblo de Israel lo que iban a hacer cuando Dios escogiera un lugar para allí establecer un templo de adoración. Entonces dice la palabra del Señor, y allí, en el 6, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Bueno, quiero que te des cuenta quiero hacer un pequeño resumen del tema de hace 8 días para que estemos ubicados, y en el día de hoy vamos a estudiar otros parámetros
de la palabra de Dios. Hace 8 días vimos lo que eran los diezmos, ¿verdad? Los diezmos. Entonces aprendimos que básicamente tenemos 5 clases de diezmos en la palabra de Dios. Vimos que habían 4 diezmos legales, 4 diezmos que por ley Israel debía llevar al templo de Jerusalén, y antes de que hubiera templo, al tabernáculo de reunión que se encontraba en Silo. Entonces, los 4 clases de diezmos que vimos, ¿cuáles eran? A ver cuántos se acuerdan. Los 4 legales. Vimos que era el diezmo levítico, o sea, un diezmo del cual comían los levitas o los que servían en el templo de Dios. 2, el diezmo de diezmo, que era el diezmo que sacaban los levitas para el sumo sacerdote. Estaba el diezmo trianual, un diezmo especial cada 3 años, que las familias de Israel llevaban para comérselo en Jerusalén con sus familias y con levitas, ojalá pobres, para invitarlos a comer a este banquete. Y otro diezmo trianual, que era el diezmo que compartían las familias en Israel con los pobres de Israel. Amén. Entonces, aunque estos diezmos legales ya no cubren a la iglesia en el sentido de ley, el creyente sin embargo diezma, pero no diezma como diezmarían los judíos, sino que diezma como diezmó Abraham, que es el padre de todos los que somos de fe. Cuando Dios le da el pacto y la promesa a Abraham, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham todavía no es circuncidado. Y aunque ya lo he explicado mucho, quiero volverlo a explicar. Cuando alguien quiere pertenecer a la religión judía, al judaísmo, que es de donde viene nuestro Señor Jesús, ¿cuántos lo saben eso? Jesús no es romano. Jesús no es romano, ¿lo repito? Jesús no es romano, Jesús es judío. Yeshua era su nombre original cuando él nace, y el ángel da el mensaje, el ángel Gabriel, el arcángel, da el mensaje a Miriam, que es el verdadero nombre de María. Miriam, ese es su nombre en hebreo. Él le dice: Miriam, bienaventurada eres, has hallado gracia delante de Dios, has sido cubierta con una gracia, no es llena de gracia como dicen los romanos, sino cubierta de gracia, y no es lo mismo porque esto lo usan ellos para indicar que María tiene la gracia como si fuera el Hijo de Dios, pero con claridad dice la carta de Hebreos que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Amén. Punto. No es usted el que está lleno de gracia, no soy yo el que está lleno de gracia, no es María la que está llena de gracia, es Jesús de Nazaret el que está lleno de gracia. Y si el Espíritu Santo tocó a Elizabeth y tocó a Juan el Bautista cuando María habló, fue porque el Hijo de Dios estaba dentro de su vientre. Porque después de que ya nace Jesús, usted no vuelve a ver ningún episodio donde el Espíritu Santo toque a alguien a través de María. Y si no me cree, léala en el Nuevo Testamento y verá que no hay ningún otro episodio. De hecho, que dijo, ella en su cántico reconoció: la salvación viene de ti, te has dignado a ver a tu sierva. María reconoció la necesidad que ella misma tenía de salvación. Es más, si usted lee Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verá que María, la mamá de Jesús, estaba orando para recibir el Espíritu Santo, igual que Pedro, que Juan, que Jacobo, que Santiago y que todos los demás apóstoles. Amén. Ojo con eso, hay que tener claridad en la doctrina del Señor. Amén. Así que en la gracia nosotros no diezmamos por obligación. Y le voy a decir esto: si a usted no le nace diezmar, yo le voy a decir esto: no lo haga. Si para usted es una tortura, si para usted es difícil, no lo haga. Porque si para usted es tortuoso diezmar, eso lo que significa es que usted no ha tenido un encuentro personal con su Salvador Jesús de Nazaret. Porque todos los que en este libro tuvieron un encuentro con Cristo, lo primero que hicieron fue
que diezmar. Y el mejor ejemplo es Abraham. Abraham en el capítulo 14 de Génesis, él viene de una gran batalla, ha vencido, él era mucho menor en número, en fuerzas, que los 4 reyes que él iba a enfrentar, entre ellos los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y él vence en esta batalla, viene con un botín inmenso, y cuando viene con el botín, le sale al encuentro un hombre llamado Melquisedec. Y cuando vemos en los Salmos, Melquisedec es un personaje mucho más trascendental de lo que parece al aparecer en Génesis por unos pocos versículos. En el libro de los Salmos dice: pero tú, diciendo David al Mesías, pero tú eres un sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. ¿Por qué se los quiero explicar? Porque el orden entre los judíos, los órdenes sacerdotales son los hijos de Aarón, de ahí se sale el sumo sacerdote, y los hijos de Aarón son los sacerdotes, y los levitas son los ayudantes de los sacerdotes. Tú ni yo podemos entrar al templo de Jerusalén cuando se reedifique, porque se va a reedificar. ¿Lo oyeron? Y cuando ustedes oigan que en Jerusalén se levanta el tercer templo, tengan por seguro que Jesucristo está por venir a la tierra en muy poco tiempo. Porque a lo que aparezca el templo, aparecerá en escena un hombre al que todos llaman el anticristo, pero que la Biblia llama la bestia. Amén. El anticristo. Cuando ustedes vean que ese templo en Jerusalén se levante y ustedes vean los problemas allá, digan: está esto preparado. Cristo viene. Amén. Voy a ver si después de terminar estas enseñanzas aprendemos un poco acerca de profecía bíblica, que es tal vez el tema más difícil de tratar para los estudiosos de la Biblia, pero yo quiero que ustedes también aprendan de esto, porque el pueblo de Dios no puede andar en tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí no estará en tinieblas. Amén. Así que tinieblas es ignorancia. Pero quien tiene a Jesucristo sabe las cosas, porque el Espíritu de Él está en él, percibe las cosas más allá de su propio intelecto. Amén. Así que vamos a estar mirando estas cosas, pero si allá se forma el nuevo templo, por más santico que sea cualquier pastor, no puede entrar a ministrar en ese templo, porque allá solamente pueden ministrar los levitas. ¿Se escuchó? Los hijos de Leví. Pero el sacerdocio del Señor Jesús, que era de la tribu de Judá, no provenía de la tribu de Leví. Significa que él estaba destituido como sacerdote, pero el Espíritu Santo dice a través de su siervo David: tú, el Mesías, el gran rey, tú vas a ser un sacerdote eterno, conforme al orden de Melquisedec. Entonces, nuestro sacerdote es eterno. Jesús no morirá jamás. Él no va a volver a la tierra a morir. Él volverá a esta tierra a juzgarte a ti y a mí y a todos los que están en esta tierra. Y más vale que estés del lado de Él, porque no va a venir como cordero. Ese cuentico de volverlo a clavar en una cruz, y creen los seres humanos, como hacen los ateos, como hacen los que contradicen a la palabra del Señor y nos maldicen a nosotros los cristianos, Él, nuestro Rey, no volverá para poner la cabeza en ningún lado. Él no volverá para ser crucificado. Él volverá para hacer guerra. Y Él volverá como el león de la tribu de Judá, y la victoria estará asegurada, porque Él es Dios. Y con Él no hay pelea. No vas a ganar. Jamás nadie vencerá al Señor. Amén. Amén. Así que Él es del orden de Melquisedec. Así que lo que nos está diciendo eso es que el diezmo del Nuevo Testamento no es ley, no es simplemente un mandamiento, sino que nosotros diezmamos como diezmó Abraham. Cuando él se encuentra con Melquisedec, Abraham, que era el amigo de Dios, ¿el qué? El amigo de Dios. Cuando ve a Melquisedec como sale en ese poder espiritual lleno de gloria, Abraham sabe, siendo profeta, que ese hombre no es normal.
Que Él está delante de un personaje que viene del cielo y entonces viene Melquisedec y lo bendice. ¿Y sabe qué hace Abraham? Le da el diezmo de todo a él. Amén. Ahora, ¿para qué estudiamos nosotros los diezmos legales? ¿Quieren saber para qué? Para ver si eso funciona todavía en la iglesia cristiana o no. Acompáñame. Ay, perdóname, ya Deuteronomio 12, 6 y 7 ya lo leyeron, ¿verdad? Guárdenlo ahí en su corazón. ¿Hablan de qué? Holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, votos, ofrendas voluntarias y primicias. El día de hoy voy a que miren, ya miramos diezmos, ¿verdad? El día de hoy voy a explicar entonces votos y primicias. Amén. Vamos a explicar esos términos y esos conceptos de la palabra de Dios. Miremos, antes de continuar en el Nuevo Testamento, cómo las cosas todavía funcionan, porque los apóstoles que eran romanos o judíos. Diga gracias a Dios. Si fueran romanos estaríamos re mal. Primera de Timoteo, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 18. Yo leo un versículo y usted lee el siguiente y así nos vamos turnando, ¿vale? Gloria a Dios. Si lo tienen, me dicen amén. ¿Nadie lo tiene? Primera de Timoteo 5. Comienzo yo y después ustedes y nos vamos intercalando los versículos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Le está hablando el apóstol ¿qué? Pablo a Timoteo. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Cómo tiene que ser el trato de un pastor con las jóvenes de la iglesia? Con toda pureza. Digan amén a eso. Amén. Amén. Dice, ay, perdónenme, me los volé. Tercero, vean ustedes. Para ahí, honra significa dar. ¿Se entendió? Eso es lo que quiere decir, da. Honrar significa darles el lugar que ellas merecen. Honra a las viudas que en verdad lo son. Sigo yo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, o sea, los hijos o los nietos, primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus... ¿Cuántos hijos que tienen sus papás vivos dicen amén? Amén. ¿Y a qué? Recompensar a sus padres. ¿Cuántos van a meter a sus papitos cuando estén viejitos en un ancianato? Nadie. Mientras que dependa de ustedes, ¿no? Porque hay abuelitos que dicen, a mí me meten en mi ancianato y pues ni modo. Pero su papá no es un estorbo. Ni un amén. Su mamá no es un estorbo. Amén. Sus papás son una bendición de Dios. Recompénselos. ¿Qué sigue diciendo? Porque esto es lo bueno y agradable. ¿Delante? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. ¿Cuántos lo quieren agradar de todo corazón? Entonces date cuenta que venimos y decimos vamos a adorar a Dios, y entonces cantamos. Pero cuánta música se levanta en las iglesias y la verdad es que la gente no le es agradable a Dios. Entonces, ¿qué importa si la canción es la canción más hermosa si tú no eres agradable a Dios? ¿Quién me entendió ese pedacito? Entonces la adoración no es que tú cantes, la adoración es que tú agrades a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, ahora sí canta. Están ustedes hoy como que no quieren decir amén a nada, pero
Bueno, les toca a ustedes. Más la viuda. Sola. Amén. Entonces date cuenta, aquí nos hablan de una clase de viuda que es la mujer que quedó sin esposo y sin hijos. O sea, no tiene quien responda por ella. Entonces, ¿quién tiene que responder por esa viuda? No. Nosotros, dijo. Nosotros. ¿Cómo así que la iglesia? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Por eso dice espera en Dios. ¿Qué significa eso? ¿Dónde están los dineros de Dios? En la iglesia. ¿Dónde se pone el diezmo y la ofrenda? En la iglesia. Entonces mira, el primer problema con el diezmo no es que no sea bíblico. El problema con los diezmos y las ofrendas es que los pastores cogen todos los diezmos y las ofrendas para ellos, pero no es bíblico, porque ya aprendimos que tenía que haber diezmo para sostener a los sacerdotes. ¿Tiene que haber un diezmo para sostener al pastor? Claro que sí, porque si el pastor no trabaja más en el pastorado, se acabó la iglesia. ¿Quién entiende eso? Es súper fácil, pero no puede ser todo para el pastor. Tiene que haber un diezmo de diezmo para los ministros del exterior. Y ahorita voy a explicar cómo funcionan estas cosas. Pero también tiene que haber un diezmo ¿para qué? Para las familias que tienen necesidad. Es simplísimo. Entonces, ¿por qué su pastor, cuando termina el culto, le da para el bus a varios hermanos de la iglesia? ¿Por qué creen que lo hago? ¿Por qué lo hago? Fácil. Pues porque no tiene. Le voy a contar un solo caso, que por eso yo lo hago, yo no a todo el mundo le doy. Porque dése cuenta que dice que es para la gente de la iglesia, tiene que ser un hermano. Si no es un hermano, no es prioritario. La prioridad de la iglesia es sostener a sus pobres. Y si tenemos sobreabundancia, y si Dios nos ha dado pero cantidades de dinero, entonces cojamos también para llevar a los pobres que no son cristianos. Pero el judío primero va a velar por los judíos. ¿Alguien me está oyendo esto? ¿No? Y la iglesia es el pueblo de Dios como lo es Israel. Así que la prioridad nuestra es que en nuestras familias no haya hambre. Amén. Eso es prioritario. Si usted está ganando buena plata, hágame el favor y se afíen en sus diezmos y dé buena ofrenda, porque su pastor ni se lo roba, ni se está enriqueciendo con eso, sino que yo cojo de ahí y llevo mercado y ayudo y doy para el bus y ayudo al que está pobre de nosotros primeramente. Amén. Aquí venía una serie de personas a pedir dinero y yo les daba en un principio, pero nos pedían era para droga. Hasta que me aburrí y le dije, Dios, yo soy un hombre dador, yo me gozo en dar. Y esa ha sido mi característica, yo soy muy generoso. Pero por ejemplo hubo un hombre que siempre venía con algún tema nuevo. No, pastor, ahora sí me voy para Chiquinquirá a visitar mi familia. Me aburrí de la calle y me aburrí de la droga. Son 12,000 pesitos. Y yo le daba. Y le di, hasta que le dije, Dios, no es correcto que yo siga dando, aunque era de mi dinero, no era dinero de la iglesia, pero sin embargo dije, no es correcto que yo le siga sosteniendo el vicio a este tipo. Oiga, hermanos, una noche voy llegando a mi casa con el evangelista Benjamín y nos bajamos del carro y se me aparece este señor. Uy, pastor, menos mal llegó, es que necesito tanto. Le dije, mira, la última vez te dije, tú me dijiste, pastor, si no le cumplo esta vez, no le vuelvo a pedir. ¿Te acuerdas? Me dijo, sí, pastor, sí, pero es que vea. Le dije, mira, yo a ti no te sostengo más tu vicio, porque tú todo lo que me sacas es para drogarte, y yo no te pago un solo cacho más de marihuana, hermano. ¿Es correcto o no están de acuerdo conmigo, hermanos amados? Es lo correcto. Y yo le dije, no más, no te lo pago más. Uy, pastor, pero es que esta noche sí necesito. Le dije, hermanito, eso debiste haber pensado antes de engañarnos tantas veces. Me engañaste y aunque no me engañas, porque yo sé para qué era, sin embargo, se acabó la oportunidad. Conmigo no cuentas más. Si te arrepientes
te conviertes y yo te veo en la iglesia dando fruto, vuelvo a darte para ayudarte. Pero si yo no veo en ti un fruto, no me pidas porque no te doy.